otros fines, ¿no? Al utilizar estas sustancias. Existe realmente poca información al respecto en el campo específico de la sexualidad, porque pues es muy negado en la sociedad, ¿no? Y muchas personas que pues realmente pueden llegar a ser llevadas a los estudios, bueno, pues ya realmente fallecen por los excesos, ¿no? Del uso de estas sustancias, porque volvemos a lo mismo, es una bolita de nieve que va de la mano, ¿no? Con las deficiencias en la respuesta sexual, ¿no? Del cuerpo humano. Y pues por lo menos se va haciendo más fuerte la adicción para evadir la realidad de las disfunciones sexuales, tanto en machos como hembras o como en intersexuales. También existe hoy en día un inhalatorio llamado nitrito de amilo, mejor conocido como poppers, que se utiliza durante el momento del orgasmo para potencializarlo, para hacerlo más intenso. Así pues, esta droga, siendo un vasodilatador que originalmente estuvo diseñado para el manejo de insuficiencias arteriales, sobre todo el corazón, en las coronarias, permite una mayor afluencia momentánea de sangre al sistema genitourinario. Por otro lado, su uso indiscriminado puede producir desde dolor de cabeza, desvanecimientos e inclusive hasta la muerte. Así que para todas aquellas personas que utilizan poppers para intensificar su orgasmo, pues bueno, ya pueden saber que puede llegar a causarles la muerte y dejar de disfrutar de esos encuentros coitos sexogenitales bastante placenteros. Después también tenemos el uso de los estupefacientes, que son drogas que crean dependencias físicas, así como son la morfina y la heroína, que generan múltiples disfunciones sexuales, ya que al menos un 50% de los machos biológicos drogadictos tenían incompetencia eréctil o tenían una eyaculación retardada y un 66% había perdido el interés sexual. ¿Por qué? Porque se había alterado la conexión de oxitocina, norepinefrina en el cerebro, ¿no? Que esto se activa cuando tenemos el coito sexogenital. También se reportó que en las mujeres un 50% aproximadamente tenía una pérdida del interés sexual y casi un 30% de estas mujeres estudiadas, ¿no? Ya no producían la misma cantidad de orgasmos, ¿no? Hoy es más, ya no producían orgasmos, se hacían anorgásmicas. Aquí nuevamente yo les pregunto, ¿no? Que si las dificultades sexuales son el producto de las condiciones de salud, como es el rechazo social y familiar, ¿no? Enfermedades, experiencias de vida, situaciones que van haciendo que la gente acuda al alcohol o por el mismo o a las drogas o por el mismo uso de las drogas. La respuesta secundaria es el rechazo, ¿no? Problemas de deficiencia en la salud, problemas sociales, familiares, problemas laborales. Cuando realmente lo vamos estudiando, ¿no? Si una persona, dependiendo de su estrato social, de su entorno, porque pues si sus padres, sus tíos, sus abuelos, sus vecinos, pues utilizan drogas, alcohol, tabaco, pues es una persona que va a crecer rodeada de estos estímulos, de estas influencias, ¿no? Aunque hay casos que no necesariamente, aunque fueron rodeados de estas sustancias por personas que las consumían, lograron evadir su uso o simplemente porque comenzaban a tener malas compañías y en su familia, su círculo de amigos, en su trabajo, nadie utilizaba esto. Pero pues por andar con compañías no positivas, ¿no? O con personas que utilizan estas drogas, pues comienzan a hacerse adictos poco a poco, ¿no? Aquí es donde la pregunta es, ¿cuál fue primero? ¿La adicción o los problemas psicológicos, fisiológicos, orgánicos o neurocerebrales? Pero bueno, sin importar cuál es en primera instancia el problema que se presenta, ¿no? Esto llega a obligar a muchas personas a robar, a prostituirse, a asesinar, a cometer crímenes para sacar ya para sus drogas, el alcohol, el tabaco, ¿no? El uso de anfetaminas, de LSD, etcétera, etcétera. Y bueno, comenzar a corromper su vida y caer en un círculo vicioso, ¿no? Muchas veces algunas de estas personas llegan a ser pues, entre comillas, rescatadas, ¿no? Por fanáticos religiosos que les meten la idea, les siembran la idea de que alguna deidad les va a ayudar a salir adelante, de que alguna deidad va a resolver su vida, etcétera, etcétera. Y crean una especie de zombie, ¿no? Que si por una parte los aleja de esta vida, ¿no? De drogas, de alcohol, etcétera, los lleva también a un extremo de un fanatismo en el cual también comienzan a sustituir estas drogas químicas de manera artificial por un proceso psicológico de miedo, ¿no? En el cual ya ven
volvemos a lo mismo, es un círculo vicioso en el cual les hacen ver que pues el tener una plenitud sexual, el ser una persona de una identidad diferente a la heterosexual, de tener una identidad de género diferente a la persona cisgénero, sexo cerebral que concuerda con su sexo genital, todos lo comienzan a ver como algo malo porque según esta deidad hizo un hombre, hizo una mujer, cuando realmente sabemos que nacemos machos, hembras o hermafroditas. Entonces es muy delicado todo este proceso, ¿no? De sustitución de drogas o sustitución de ayuda para ayudar a sustituir todas estas drogas, ¿no? Y ponerle a la persona, ¿no?, en vista el panorama de su estatus emocional, personal, psicológico, y ayudarle a encontrar una respuesta, ¿no? Porque siempre va a haber una solución a las situaciones que se presenten en nuestra vida, ya sea por estatus, por edad, por color de piel, por orientación sexual, por identidad de género, por inadecuaciones de integración a la sociedad, etcétera, etcétera. Como podemos ver, todo esto es bastante delicado y pues hay que recurrir a un especialista, ¿no? Como en mi caso yo tengo la especialidad en psicología humanista, sexualidad humana y también biomnémica, que es sanación de memorias psicocorporales, y manejo con diferentes sistemas de desintoxicación. Una de ellas es el factor de transferencia y la otra es el tratamiento de oxigenación celular, que ayuda también a ir desintoxicando el cuerpo y ayuda también a que la persona vuelva a retomar un estilo de vida sano, pleno. Y bueno, sabemos que vida solamente hay una y todos vamos a morir algún día, pero ¿qué calidad de vida vas a tener de aquí a que entregas el equipo, no? Más vale llevar una vida sexual plena, una aceptación, una plenitud, a estar con esas telarañas en la mente, ¿no? Y deshacer ese círculo vicioso por el cual pues te avejentas, te acabas y no terminas disfrutando la vida como realmente debería de ser, ¿no? Una manera consciente, plena, libre, ¿no? Y ejecutar, ¿no? Llevar a cabo la práctica de tu sexualidad de manera abierta, ¿no? Sin prejuicios, sin tabús. Es una persona pues feliz, ser una persona plena, sin estas avenencias, ¿no? de las adicciones y que pues principalmente no pierdas la cabeza, no pierdas los pies en el uso de las sustancias, porque pues mucha gente las llega a probar, pero ya no se hace adicta. Pero bueno, vamos a seguir con el uso de más sustancias. Por ejemplo, aquí tenemos los anafrodisíacos, ¿no? Cabe definir, ¿no? Que estos anafrodisíacos, ¿no?, son sustancias utilizadas con el fin de disminuir el interés y el impulso sexual, a diferencia de los afrodisíacos, que lo que hacen es aumentar el deseo sexual. Los anafrodisíacos, ya Platón y Aristóteles, ¿no?, aconsejaban caminar con los pies descalzos, ¿no? Los baños de agua fría. Los romanos hablaban de usar cinturones de castidad y jaulas para los genitales. Los británicos, por su parte, sugerían el uso de sustancias químicas y tranquilizadoras, de las que se popularizaron las conocidas como sales de nitro, que es el nitrato de potasio, y se vieron aparentemente favorecidas todavía hoy por su uso en ambientes de confinamiento tales como internados, seminarios, cuarteles, prisiones. Y cuando aún se sabe ya el supuesto efecto inhibitorio sobre la sexualidad, es del todo una fantasía, ya que su única acción es como un diurético, lo que utiliza la explicación, ¿no?, y su reputación no merecida. Pues te la pasas orinando todo el tiempo y en qué momento vas a querer tener, ¿no?, de ese apetito sexual, si nada más tienes la vejiga toda inflamada de sacar los líquidos que tienes. Los pacientes machos biológicos que están siendo tratados con estrógenos como una de las alternativas terapéuticas del cáncer de próstata, por ejemplo, o en el caso de las hembras transexuales, ¿no?, parte de un proceso de transición en el caso de la transexualidad de hombre a mujer. Previa a la reasignación quirúrgica, invariablemente experimentan una pérdida de deseo sexual, pérdida del interés sexual y posteriormente una atrofia de los genitales como internos como externos. Lo opuesto ocurre con las mujeres cuando se ven sometidas a aplicaciones de testosterona por cualquier razón, como en el caso de los hombres transexuales. Pues las hembras ven aumentado en un principio su interés, su deseo y su apetito sexual. Posteriormente aparecen formas de virilización que en el caso de la transexualidad, ¿no?, de hombre, de hembra biológica a identidad de género masculina, pues es lo que están buscando, ¿no?, los hombres transexuales: virilizar su cuerpo, aparición de vello púbico, aumento de la testosterona, aumento de la masa muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Así como podemos ver el uso de estrógeno o de testosterona
en medidas diferentes según el sexo biológico, pues pueden causar efectos secundarios bastante notorios en la especie humana. Así pues se conocen y se usan hoy en día fármacos que tienen un efecto antagonista de la testosterona, como el acetato de ciprosterona y la medroxiprogesterona. El primero de ellos, ¿no?, que es la ciproterona, se ha popularizado para tratamiento de los casos de infractores o delincuentes sexuales a los que se les trata de disminuir exógenamente su compulsivo apetito sexual. Al ser antagonista de la testosterona, la ciproterona conlleva una pérdida del libido tanto para hombres como para mujeres. Respecto al acetato de medroxiprogesterona, ¿no?, se cita que se analiza esta sustancia al ser utilizada como un anticonceptivo. Como resultado, se demostró que causa disfunciones sexuales al observar una muestra de más de 1 millón de ciclos aplicados, en donde si el 40% de los pacientes tenía alguna disfunción sexual antes de iniciar su tratamiento, al finalizarlo ya eran el 80% las personas afectadas. Así pues, recuerden una vez más, es muy importante tener a la mano la información objetiva, científica, concisa y plena acerca de lo que son las sustancias para utilizarse, ¿no?, en el cuerpo. Vamos ahora con los afrodisíacos, ¿no? La historia de la humanidad está llena de bastantes esfuerzos para ejercer un control sobre el apetito sexual, aunque más frecuentemente el ser humano ha buscado aumentar el deseo y la potencia sexual. Para ello se ha valido de los comúnmente llamados afrodisíacos, de los que se dice que son sustancias que producen o se supone que producen el deseo sexual y permiten la realización del coito sexogenital. Hay diferentes tipos de afrodisíacos. En los primeros, los alimentos son sustancias, ¿no? Los alimentos aportan sustancias bastante altas en afrodisíacos. Ciertos alimentos, ¿no?, se dice que tienen la fama de ser sustancias que comúnmente estimulan el apetito sexual. La noción de que un alimento cualquiera tiene un valor erótico proviene de 2 fuentes. La primera, la rareza o la novedad de un alimento que no es conocida en cierta región, por ejemplo como la papa, que cuando fue llevada por primera vez a Inglaterra se le consideraron valores afrodisíacos. En segundo lugar, por la teoría o doctrina de las marcas, que en ella se suponía que el primer poder sexual podía recuperarse u obtenerse comiendo alimentos que tenían características similares en su forma externa, es decir, que se parecían a los órganos sexuales, plátanos y ostiones, que se pudiera asemejar al pene y a los testículos, por ejemplo. Durante mucho tiempo, ¿no?, se pensó que los ostiones tenían propiedades estimulantes del deseo y o potencia sexual, pero los análisis químicos demostraron que consistían de agua en un 75%, proteína en un 10%, ¿no?, pequeñas cantidades de grasa, minerales, y que ninguno de estos elementos o la suma de ellos ponía en parte o totalmente favorecía la ejecución sexual ni el poder o el apetito. Para los chinos, el cuerno del rinoceronte posee tales propiedades. Como podemos ver, son meras especulaciones, no es nada objetivo en este caso, ¿no?, de estos alimentos ya citados, pero bueno, suele suceder que es considerado de manera absurda que un alimento por su forma tenga relación con propiedades afrodisíacas, y sin embargo la pregunta aquí vendría siendo, ¿por qué la gente sigue creyendo a veces a pie de trancazo en estas charlatanerías? Bueno, en primer lugar hay que hacer notar que las personas que propagan algún hecho de este tipo usualmente no saben distinguir entre los hechos y los chismes populares, ¿no?, o las tradiciones. Y así, por ejemplo, si alguien no conoce ni las posibilidades alimenticias de un producto en especial y mucho menos la fisiología sexual, puede fácilmente atribuirle propiedades a los testículos crudos de toro o a las almejas, pues después de haberlos consumido, ¿no?, está muy pendiente el impacto psicológico producto de la información popular que alguien previamente le haya facilitado al respecto, y lo que simplemente es producto de la motivación previa. Todo esto se vive como un resultado directo del alimento, ¿no?, que hace que se transforme en un resultado casi mágico, en donde el momento de lo que lo ingieres, pues ya de manera casi mágica, ¿no?, tienes el aumento de la libido o tu deseo sexual, ¿no?, es bastante alto. Cabe señalar, ¿no?, que es bastante curioso que después de una comida el apetito sexual, desde un punto de vista fisiológico al menos, disminuye en la mayoría de las personas, en especial si se trata de una comida opípara. Además de que está completamente demostrado que aquellos que están obesos sufren una disminución de la capacidad y el instinto sexual. Todo esto debido pues a malas producciones de grelina y de leptina,
que son las hormonas del sueño y del apetito, y que afectan de manera directa, ¿no?, la producción de adrenalina, serotonina, oxitocina, dopamina, por lo cual podemos